predicás arrepentimiento para salvación a inconversos, para santificación a convertidos, vos te chocás sí o sí con resistencia. Porque esa es la naturaleza humana, resistirse a la confesión de pecados y el posterior arrepentimiento. O sea, es básicamente Dios diciendo, sos pecador, y el ser humano diciendo, no me digas eso. Cuando el ser humano dice, sí, lo que Dios dice de mí es cierto, yo soy lo que Él dice que yo soy, el ser humano se acaba de poner de acuerdo con Dios. Ese acuerdo del ser humano con Dios, en cuanto a lo que Dios dice del ser humano, es la idea de la palabra confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando la persona viene y confiesa sus pecados, ¿qué es la confesión? La persona se está poniendo de acuerdo con lo que Dios dice de ella. Antes no estaba de acuerdo. Ustedes no quieren venir a mí porque sus obras son malas. Cuando vienen a mí es porque están aceptando lo que yo digo de ustedes. Se están poniendo de acuerdo conmigo. Eso es confesar. Esa es la idea de la palabra confesar. ¿Qué pasa con todos los que no quieren confesar? En vez de confesar, en vez de ponerse de acuerdo, manifiestan su desacuerdo con lo que Dios dice acerca de la pecaminosidad de ellos. Ese desacuerdo, esa resistencia, se va a convertir en persecución al mensajero. Porque Dios les dice que son pecadores a través de los mensajeros, que somos nosotros. Siempre el modus operandi de la rebeldía es atacar al mensajero para desacreditar el mensaje. El mensaje nuestro es arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La respuesta de los rebeldes, no de los que aceptan, se ponen de acuerdo con el diagnóstico que Dios hace de ellos y vienen a bautizarse para arrepentimiento. No me refiero a eso. Con eso está todo bien, bárbaro. Me refiero al otro grupo, a los que no aceptan ese diagnóstico que Dios hace de ellos, que son pecadores, por lo cual se tienen que arrepentir para poder ingresar en ese reino de los cielos que se está acercando. La respuesta es: estás sucio, estás vestido con piel de camello, vivís en el desierto. Si logro desacreditar al mensajero, ¿quién va a creer en su mensaje? Entonces, cuando nadie crea en su mensaje que era decirme a mí que soy pecador, cae. Y yo ya no me tengo que enfrentar con el mensaje y salir a defenderme. Por eso, sí o sí, hermanos, otra cosa que les estoy recalcando es que vamos a ser perseguidos. Tenemos que estar preparados. Una iglesia bíblica debe ser perseguida por incomodar con la denuncia del pecado. Nosotros tenemos que entender que el mensaje que nosotros predicamos está dirigido a gente que está muerta en delitos y pecados. Nosotros no estamos llamando a gente, en esto obviamente que hay una diferencia entre gente que puede ser cristiana y venir de la confusión, de la doctrina equivocada, ¿sí? En esto no, en esto quiero meter en una bolsa a todos los que escuchen nuestro llamado, porque el pecado es muerte en todos los casos. En el caso del que nunca fue regenerado, el efecto del pecado produce la muerte. En el caso del que fue regenerado, el efecto del pecado también es la muerte. No la muerte espiritual eternamente, porque si ha sido regenerado, su salvación no se pierde. Pero es el oler a muerte mientras anda dando vuelta en el mundo. Después Dios lo va a preservar, después Dios lo va a rescatar. Pero nosotros tenemos que predicar que el pecado es muerte, que el pecado produce efectos en la vida de las personas. Juan el Bautista ilustró el mensaje con su estilo de vida, eso lo habíamos hablado, abstraído del mundo. Irritó a la religión de la época porque juntaba gente con un método diferente al de ellos, que a ellos les costaba desacreditar. Hermanos, nosotros vamos a llamar a la gente al arrepentimiento como Jesucristo, como el Espíritu Santo está trabajando en ciertas personas. Él las va a capacitar para responder a ese llamado al arrepentimiento. Y personas van a venir. Los líderes religiosos nos van a mirar y van a decir: yo estoy haciendo todas las payasadas posibles para que venga gente, y vos que no haces ninguna payasada tenés gente. Yo le ofrecí a fulano y a fulana una predicación centrada en el hombre, y fulano y fulana me dejan para ir con vos, que le ofrecí una predicación que habla de su pecado todo el tiempo. ¿Entienden a lo que voy? No tiene que ver que el fulano y fulana hayan venido acá, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver que como el Espíritu Santo los está haciendo ver sus pecados, sus papilas gustativas están más dirigidas, atraídas hacia la predicación de la gracia que hacia la predicación antropocéntrica, centrada en la prosperidad o en el culto al hombre. Pero los líderes religiosos no tienen los malos líderes religiosos no tienen la capacidad de entender eso, porque ellos no están
en el negocio de la santificación de las personas. Están en sus propios negocios. El de atraer gente al templo porque adelante pueden cambiar moneda y vender animales y mantenerse en el poder y continuar su vida cómoda, aunque los romanos estén gobernando. Hablo de los líderes religiosos falsos. Después está el otro grupo, de los líderes religiosos con mala doctrina. La iglesia es santificación. El objetivo de la iglesia es santificar el cuerpo de Cristo. Pero la santificación se logra desde la casa. La iglesia tiene como objetivo la santificación de sus miembros, pero por medio del fortalecimiento de la familia. Si la iglesia busca santificar a sus miembros, lo cual es su objetivo bíblico, pero salteando o desatendiendo la familia, está usando un método equivocado para santificar a sus miembros. Cuando la iglesia busca santificar a sus miembros, lo cual es bíblico, tiene que hacerlo por medio del fortalecimiento de la familia. Entonces ese es otro punto fuerte en nuestro ideario. La iglesia no salva, llama al arrepentimiento, denuncia el pecado. La iglesia es la reunión de los salvos, no el medio para salvar. Es la que predica el mensaje, es la que llama al arrepentimiento. Pero nadie es salvo por estar adentro de una iglesia. Es salvo por la obra, la salvación es del Señor, dice Jonás. Ahora el salvo va a buscar congregarse con los otros salvos. La iglesia no salva, llama al arrepentimiento, denuncia el pecado. Valorarán al Salvador cuando vean su problema. Si no mostramos el pecado, ¿para qué quieren a Jesucristo? La iglesia debe entristecer gente al denunciar su pecado. Es lo que hizo Pablo cuando escribió la carta perdida. Los entristecí, hermanos. Pero bueno, gracias a Dios que es entristecimiento que lleva a salvación. Porque hay un entristecimiento que lleva a la muerte, que es el del mundo, dice Pablo. Que es cuando vos te entristeces porque, me agarraron con las manos en la masa. Ahora perdí reputación, ¿sí? Pero no estás entristecido realmente por tu pecado, que ofende a Dios, sino porque no vas a poder seguir saliéndote con la tuya. Remordimiento. La iglesia debe entristecer gente repeliendo a los que no se entristecen por su pecado. Eso es un punto que yo hago bastante énfasis. No repelamos a la gente que no está dispuesta a reconocer sus pecados. No los metamos adentro de la novia de Cristo para que sigan acariciando sus pecados ocultos y los puedan disfrazar y maquillar con activismo religioso. No seamos funcional a los pecados de la gente, proporcionándoles una iglesia en la que puedan venir a maquillar su pecaminosidad. ¿Entienden lo que no quiero ser? Predicar el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué le predicamos a la gente que se arrepienta? De no ser como Jesús. Entonces ahí entran todos. Vos le pones esa vara, que le pones ahí la vara tan arriba, claro, quedaron todos. Entonces ese te sirve para ovejas y cabritos. Nuestro llamado debe ser, 2 puntos. Vení a la iglesia porque Dios ha trabajado en vos, te ha convencido de pecado y te ha concedido el arrepentimiento y la fe. Ya eres salvo, o vení para congregarte con el fin de estimularte al amor y a las buenas obras que caracterizan a los verdaderos cristianos. Suena idealista, el problema es que es bíblico. Porque si vos bajás la exigencia de ese llamado, empezás a hacer grandes los agujeros del colador. Yo no digo que lo vamos a llamar con las mismas palabras, pero eso tiene que ser lo que nosotros tenemos en mente cuando llamamos. Porque si no, ¿qué estás metiendo dentro de la iglesia? Lecciones de la vida de Juan el Bautista sería un poco el título, y las lecciones de la vida de Juan el Bautista serían 5. Una iglesia sana predica o llama con el mensaje correcto. Eso es una lección que aprendimos de Juan el Bautista. Él llamó, predicó el mensaje correcto. Llamó al reino de Dios, pero con el mensaje correcto. Una iglesia sana tiene el mensaje correcto. Número 2. Una iglesia sana acepta el estilo de vida cristiano. Acepta el estilo de vida cristiano. Se viste con piel de camello. Se maneja con el mundo en debilidad. No quiere quedar bien con el mundo. No busca quedar bien con el mundo. Lo vamos a hablar eso después, ¿sí? Yo estoy simplemente explicando mínimamente de qué se trata en estos puntos. El estilo de vida cristiano es distinto al del mundo. Entonces una iglesia no puede ser una iglesia sana y no diferenciarse del mundo. Tiene que haber algo que incomode. Tiene que vivir en el desierto. Punto número 3 de las lecciones de Juan. Una iglesia sana no pretende ocupar el lugar de Cristo como mediador en la salvación de las personas. Una iglesia sana no pretende, no busca, no se atreve a ocupar el lugar de Cristo como mediador en la salvación de las personas. Ese es un punto muy bueno. 4 punto. Una iglesia sana, según las lecciones que nos enseñan la vida de Juan, no es que, hermanos, lo digo entre paréntesis, no es que esto es lo que yo quiero decir.
O sea, yo me preocupé, quiero que ustedes sepan, en buscar que realmente la Biblia diga eso y no que sea yo tratando de poner los puntos que a mí me parecen importantes. Una iglesia sana busca validar su ministerio, su existencia, por las obras de Jesús y no por sus propios medios. Y quinto punto, una iglesia sana entiende que su ministerio depende del reino de Dios. La iglesia es parte del reino de Dios, no es el reino de Dios, pero es parte. Y por lo tanto, no necesita otro apoyo o validación. Otro apoyo o validación. Y ahí es donde está lo que les había pedido de que leyeran o que vayan leyendo de Corintios, porque en Corinto, Pablo, una de las cosas que tiene que hacer es, su ministerio es puesto en duda. Es atacado, su apostolado es atacado y Pablo tiene que defender que él es un apóstol legítimo. Una iglesia sana entiende que su vida, su ministerio depende del reino de Dios y por lo tanto no necesita otro apoyo o validación. Y en el punto 4 habíamos dicho que una iglesia sana busca validar su ministerio por las obras de Jesús y no por sus propios medios. Esto también lo sacamos de Corintios. Cuando Pablo dice, yo no necesito carta de recomendación humana o externa, porque mi ministerio está validado en el hecho de que cuando fui a vosotros no me propuse predicar otra cosa que a Jesucristo crucificado y sin embargo, aunque yo fui en debilidad, prediqué ese mensaje puro del Evangelio en palabra y en poder. Estoy juntando varios versículos de Corintios. ¿Y qué significa en palabra? Ya sabemos, predicó a Jesucristo crucificado, esas fueron sus palabras. ¿Qué significa en poder? Que en el momento que él predicó el llamado externo, hubo poder manifiesto de lo alto en regenerar personas. Esa es mi carta de recomendación como apóstol legítimo, dice Pablo. No me pidan otra cosa porque no se las voy a dar. Cuando vos echás la carnada correcta, van a salir los peces correctos. Esa es nuestra carta de recomendación. Y Pablo tiene que validar su ministerio y nosotros siempre tenemos que poder decir, más allá de declaraciones doctrinales, identificarnos con ciertas iglesias, con ciertos maestros, con ciertos hermanos, pero eso no valida nuestro ministerio. Esos son apoyos, tienen su valor, digamos. Pero si nosotros no predicamos a Jesucristo crucificado, como dice Pablo en, creo que 1 Corintios 2, y en palabra y en poder, no que de nosotros sale poder, de nosotros sale el mensaje. El poder es cuando el Espíritu Santo hace el llamado interno sobre el llamado externo que nosotros hemos hecho. No tenemos carta de recomendación, por lo tanto no haremos ninguna iglesia. Ese sería un poquitito el bosquejito. ¿Sí? A manera de introducción yo puse ¿por qué una iglesia sana será perseguida? Y estaba el pasaje de Lucas 6:26, ¿sí? Que dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque hacían sus padres con los profetas. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son elogiados por las multitudes? Porque sus antepasados también elogiaron a los falsos profetas. Queremos cumplir la gran comisión, nosotros, ¿sí? Queremos cumplir la gran comisión. La gran comisión es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, dice Jesús, que les he mandado. Queremos cumplir la gran comisión y ver cómo Dios trae personas para formar una iglesia. Juan nos enseña cómo llamar a esas personas. Arrepiéntanse de no ser como Jesús y crean que en la Biblia creer es someterse. Creer no es creer intelectualmente, sino que porque creo en Jesús es un creer que es completo. O sea, creo tanto que me meto debajo de Él y lo sigo en todo. O sea, dejo mi vida para vivir la de Él. Dejo mi independencia para ser dependiente y de Él, digamos. Eso es creer. Entonces, Juan el Bautista nos enseña cómo llamar a esas personas cuando queremos cumplir la gran comisión. Arrepiéntanse de no ser como Jesús y empiecen a someterse al gobierno de Él. Cambien de vida. Eso es arrepentimiento. Cambiar la vida que tenías antes para ir a lo que ibas antes, para ahora ir a algo nuevo, que es a vivir la vida de Jesús, a someterte a su gobierno, a ser como Él quiere que seas, a vivir para lo que Él quiere que vivas. Dejás la vida del mundo, la dejás. La dejás en el sentido, seguís viviendo, pero no estás viviendo para el mundo. Seguís viviendo en el mundo porque estás en el mundo, pero vivís para el reino de Dios, para el gobierno de Jesucristo sobre tu vida. Entonces, ese llamado correcto a las personas atrae a las personas indicadas. Como dice la Biblia, a los que habían de ser salvos o los que estaban ordenados para salvación. Esos son pasajes bíblicos. Dice, y Dios iba agregando a los que habían de ser salvos.
Y en otro pasaje dice, a los que estaban ordenados para salvación. O sea, nosotros hacemos el llamado correcto y Dios va agregando a los que ya están ordenados para salvación. Mateo 3, 7 al 12 es cuando Juan el Bautista se enfrenta con los líderes judíos que se venían a, entre comillas, a bautizar o a ver también. Y él les dice, generación de víboras, ¿qué están haciendo acá si ustedes no están verdaderamente arrepentidos? O sea, Juan está diciendo, bueno, es lo que hemos dicho ya, el llamado correcto es el del arrepentimiento, no es para vos que no estás arrepentido. O sea, nuestro llamado tiene que ser claro de tal manera que incomode al que no está dispuesto a arrepentirse. Bien, esa sería como la introducción. Como queremos cumplir la gran comisión y ver que Dios traiga personas para formar una iglesia, Juan nos enseña cómo llamar a esas personas, a través del arrepentimiento, de no llenar la talla de Jesús, cosa que nunca van a poder, lo cual está buenísimo. Así llegan arrastrándose sin creer que pueden que sea hacer algo, y eso en nuestro contexto arminiano es muy difícil, ¿sí? Porque no se olviden que el contexto arminiano es algo puedes llevar, por lo menos tu pequeña aporte en acceder a buscar a Jesús, ¿sí? Las personas indicadas, buena tierra, responden al llamado del arrepentimiento, sean inconversos o cristianos, porque valoran al Salvador. Nadie que venga porque no viene por el Salvador de sus pecados, viene correctamente. Si nosotros tenemos gente acá que viene por otra cosa que no es porque Jesucristo es el que los salva de sus pecados, independientemente de que recién lo empezó a salvar de sus pecados o que ya lo viene salvando hace 20 años, estamos acá por Jesucristo. Estamos acá por Jesucristo, porque lo que yo le decía a los nenes hoy, o sea, porque su gracia es mayor, porque todos somos pecadores. ¿Sabés lo que vale para los nenes que le digan que sus papás están acá porque son más pecadores que ellos y por eso valoran a Jesucristo como su Salvador, porque Jesucristo muere por los pecados de papá y de mamá, que son más pecadores que vos que sos chiquitito, y por eso papá y mamá valoran al Salvador? Ese es un ejemplo a rosca en los chicos, no se les va a olvidar nunca más eso. ¿Cómo yo no voy a arrepentirme de mis pecados y buscar al Salvador, que es Jesucristo, y valorarlo, si mi papá y mi mamá lo hacen? Vos hacés eso y no hace falta ni que hables entre semana con tu hijo, o hablá, pero te quiero decir, lo estás respaldando con tu propio ejemplo. Entonces lo que hables va a tener un efecto mucho más profundo en la vida de tu hijo. Por eso una de las mejores cosas que un padre puede hacer para evangelizar a sus hijos es arrepentirse, es confesarle sus pecados y arrepentirse de sus pecados y predicarse el evangelio a sí mismo y buscar y aceptar a Cristo en su corazón vos mismo enfrente de tu hijo. Tu hijo está viendo el evangelio en vos, no en tu alocución, sino en tu vida. Vos viví el evangelio y de esa manera evangelizás a tus hijos. Por eso puse, las personas indicadas, buena tierra, responden al llamado del arrepentimiento, sean inconversos o cristianos, porque valoran al Salvador. Sus pecados los igualan en condición. Sus pecados los igualan. Somos todos iguales desde el punto de vista pecaminoso. Los conversos, los inconversos, los que llevamos 20 años en la iglesia, somos todos iguales frente en cuanto a lo que significa el pecado. Inconversos y conversos necesitan arrepentirse y someterse al gobierno de Cristo. Puse, una iglesia sana es aquella donde la prioridad de sus miembros es la santificación, porque se saben pecadores. Una iglesia que pierde la prioridad de la santificación es una señal de que está empezando a entrar en el orgullo espiritual. Cuando una iglesia empieza a apuntar a la grandeza de esa iglesia en el pueblo en el que está, al impacto en el mundo que la rodea. Cuando vos vas a una iglesia en donde hablan de impactar la ciudad y vos empezás a ver que tienen modelos y estrategias de impacto social, cuando la iglesia está centrada en sí misma, no recuerdo si está en el capítulo 12 o el 8 de 2 Corintios, por ahí, que Pablo explica, ustedes se hacen lo fuerte y como que nosotros como que quedamos en burla, porque claro, mientras ustedes son inteligentes, nosotros somos los tontos. Mientras ustedes son los ricos, nosotros somos los pobres. Y le habla a esos maestros que había en la época de Pablo. Y ustedes, los corintios, se van detrás de esos maestros, por eso lean Corintios, hermano, porque es muy bueno. Ustedes, los corintios, se han ido detrás de esos maestros porque tienen más glamour. Claro, yo soy petizo, hablo mal, hago carpas, me mantengo yo mismo, no pido ofrendas. Y nosotros estamos en un entorno en donde los ministerios y la gente cristiana está acostumbrada. MacArthur dice, y esto es un detalle que no es bíblico ni nada, pero él dice, yo no quiero que en mi iglesia pongan esas pantallas grandes que están atrás. Yo no digo que es pecado, que ponen una pantalla grande y ahí ponen grandota la cara del predicador cuando está predicando para que la gente que está sentada en el fondo, ¿viste?, pueda verle sus facciones, su rostro. Está bien, ¿viste? Está bien. Pero él dice, yo no quiero que mi iglesia hagan eso porque no quiero que la gente esté centrada en mí, mirándome el granito, o cómo me afeité, o cómo es.
quiero que estés centrada en el mensaje que yo estoy dando. Es una cosa secundaria lo que estoy diciendo, pero lo que está bueno es el principio que hay detrás de lo que le está diciendo. ¿Viste? La sobriedad, digamos, es una forma de demostrar humildad, de demostrar debilidad. Ya cuando lean Corintios van a ver cómo Pablo todo el tiempo hace énfasis en la debilidad, porque la estructura y la fortaleza y la autopromoción y el autofortalecimiento, no digo que necesariamente te hacen caer en la soberbia y en la autoconfianza, pero te acercan, porque somos seres humanos y el ser humano tiene la tendencia a mirar para el costado y decir, mirá lo que he construido en todos estos años. No digo que no podemos construir, no digo que no podemos hacer una estructura, pero tenemos que hacerlo siempre teniendo el cuidado de saber que el avance de la obra de Cristo no es por nada que nosotros hagamos. Nosotros siempre estamos en debilidad. Siempre puede haber un Steve Lawson entre nosotros. Siempre. El señor que era pastor y cayó en pecado. Entonces, ¿ves? Es como que ahí tienen otro puntito que ya lo vamos a trabajar más adelante, que es el tema de que nosotros hagamos toda nuestra... Porque tiene que haber una estructura y un orden para funcionar, pero que no dependan, que nosotros no creamos que la continuidad, el sustento, el sostén del ministerio que estamos llevando adelante depende de eso, porque ahí uno corre el riesgo de caer en una soberbia que no es buena. Una iglesia sana es aquella en donde la prioridad de sus miembros es la santificación, porque se saben pecadores, se autodefinen según las bienaventuranzas. Una iglesia de pobres en espíritu, una iglesia de gente mansa, de gente humilde, no de gente que se saca los ojos entre ellos para ver quién toca la guitarra en este domingo, o si la luz me alumbró más o me alumbró menos, o si tenemos el salón más grande del pueblo o tenemos el salón más chico del pueblo, o si nos invitan porque tenemos un buen grupo de alabanza.